Continuamos nosotros nuestra serie sobre el informe Rockefeller y nosotros queríamos ahondar en un tema muy interesante, que todo lo relacionado con este informe de la visita del gobernador Nelson Rockefeller a América Latina y después su posterior informe de donde él ponía como la institución allá hace 50 años atrás más confiable en América Latina para los intereses americanos, era la institución militar. Y para ese propósito habría de contrarrestar una institución tradicional, que es la Iglesia Católica, debido a la teología en ese momento en ascenso, que era la teología de la liberación. En realidad la teología, y de ese tema vamos a hablar en este video. Bueno, Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la conferencia del episcopado, la tercera conferencia del episcopado en Puebla, apenas unos meses que él comenzó su largo pontificado, como en 1979, en el discurso inaugural de la conferencia, en el punto 4, hace una profunda reprensión a los, en ese momento, obispos y sacerdotes que estaban muy comprometidos con la teología de la liberación. Entonces, en el documento de Puebla, Juan Pablo II habla: ahora bien, corren por muchas partes el fenómeno que no es nuevo, relecturas del Evangelio, resultado de especulaciones teóricas, más bien que de una auténtica meditación de la palabra de Dios, de un verdadero compromiso evangélico. Ellas causan confusión al apartarse de los criterios centrales de la fe de la Iglesia y se cae en la temeridad de comunicarla a manera de catequesis a las comunidades cristianas. En algunos casos, o se silencia la divinidad de Cristo o se incurre, de hecho, en formas de interpretación reñidas con la fe de la Iglesia, que Cristo sería solamente un profeta, un anunciador del reino y del amor de Dios, pero no el verdadero Hijo de Dios. No sería, por tanto, el centro y el objeto del mensaje evangélico. En otros casos se presenta mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y contra los poderes, e incluso implicados en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político revolucionario o como el subversivo de Nazaret no se compagina con la catequesis de la Iglesia, confundiendo el pretexto insidioso de los acusadores de Jesús con la actitud de Jesús mismo, bien diferente, y se aduce como causa de su muerte el desenlace de un conflicto político y se calla la voluntad de entrega del Señor, aún la conciencia de su mención redentora. Entonces, en realidad, en el punto 4 del discurso inaugural de Juan Pablo II, en la apertura, en el seminario palafauciano de Puebla, en México, el día 28 de enero de 1979,
él hace una dura reprensión a los teólogos, sacerdotes, laicos y obispos, que en ese momento estaba en plena eclosión esta visión teológica de la Iglesia. Tanto es que después de unos años, en 1984, el 6 de agosto, la Congregación de la Doctrina de la Fe emite un documento que se llama Libertatis Nuntius, ¿verdad?, sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Entonces, ¿qué dice Libertatis Nuntius sobre la teología de la liberación? En primer lugar, hace una diferenciación de que existen diversas concepciones teológicas de la liberación. Hace un análisis de lo que serían los primeros libros del Pentateuco, especialmente el libro del Éxodo, y compara justamente el libro del Éxodo. Fue muy usado por los teólogos de la liberación, especialmente en sus exegesis bíblicas. También los libros proféticos, especialmente los libros del profeta Amós, ¿verdad?, un poco, y otros libros del Nuevo Testamento también, ¿verdad?, que fueron utilizados. Pero a lo que Ratzinger o Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, añade en este documento es de que la forma como se realiza la antropología teológica se incorpora algunos elementos del marxismo, ¿verdad? Entonces se da una interpretación de la realidad antropológica desde un punto de vista del marxismo. Entonces él dice de que esa visión antropológica es totalmente reduccionista, ¿verdad? Entonces en realidad Libertatis Nuntius. Pero volvamos a los inicios de la teología de la liberación. Hay que recordarse que en 1960 Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II, y en ese momento existía en España un filósofo llamado Xavier Zubiri, un filósofo vasco. Xavier Zubiri no fue un contemporáneo de Ortega Gasset, y más cercano a Martin Heidegger, alguien así cercano a algunos filósofos como de la talla de Hannah Arendt o María Zambrano, ¿verdad? Pertenece a esa visión filosófica, ¿verdad? Entonces muchos, especialmente el padre Elia Cura y el padre John Sobrino, que son grandes teólogos de esta corriente teológica, ¿verdad?, de la teología de la liberación, plantean su visión antropológica en sus inicios, en la visión de Xavier Zubiri, ¿verdad? Muy interesante este tema, y nosotros queríamos plantear, ¿verdad?, en otras series sobre hablar exclusivamente de la teología de la liberación, pero dar así en resumidos videos, ¿verdad?, sobre esta interesante visión tanto eclesial y también, ¿por
política y económica que influyó en nuestro continente y continúa influyendo hasta nuestros días, ¿verdad? Tal vez ya en un menor impacto, ya que en este momento la teología de la liberación tiene un serio desatino mismo desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista antropológico. Es muy diferente la visión de la teología de la liberación de el padre Solalinde en México, que trabaja con los emigrantes en la frontera México y Estados Unidos, como la visión del padre Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Entonces son diferencias de los tiempos y de las diversas situaciones que hicieron de que esta corriente se vaya de alguna forma diluyéndose de sus inicios, ¿verdad? Como corriente, o la situación de los hermanos Voff, que tienden más a un New Age, ¿verdad? Un poco, eso sería un poquito lo que nosotros abordaríamos en esta continuación del informe Rockefeller, hablando sobre la teología de la liberación. Adiós.